Saludos, acá está Javier Estrada de vuelta y seguimos con el curso de negociación con el cual hemos empezado, el segundo módulo. Para seguir trabajando con nuestra iniciativa, con nuestra preparación en lo que es el área de teorías, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a indagar en lo que son las nuevas teorías de negociación, en lo que son las nuevas perspectivas de negociación y quizás darnos un matiz un poco más amplio para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros manejamos hoy en día para que podamos florecer y podamos enriquecernos un poco más en nuestros conocimientos en tal área. Entonces, nosotros vamos a pasar a la primera clave, a la primera introducción, en la cual nosotros hablamos sobre lo que es la negociación en sí. Entonces, como yo les presenté durante el primer módulo, y solamente para refrescarles, porque sí es importante, aquí yo les digo que por lo general, cuando nosotros pensamos en negociación, pensamos en términos de comprar y vender. Esa es la negociación más básica, esa es la culminación del proceso de negociación. La mayoría de nosotros reconocemos que los diplomáticos, empresarios, los ejecutivos y los representantes laborales también negocian diariamente en sus trabajos. Lo que no reconocemos, o por lo menos no estábamos reconociendo, o por lo menos no lo hacíamos abiertamente, y lo estamos introduciendo y manejando en este curso, es de que nosotros todos negociamos en nuestras vidas, literalmente desde el momento que tenemos uso de razón, y es por eso que es en este curso que nosotros queremos discutir, queremos traerlo a su atención, para que de esa forma estén más pendientes sobre cómo nosotros negociamos. Conociendo el lenguaje corporal nuestro, nosotros sabemos cómo comunicarnos mejor. De la misma forma, conociendo cómo nosotros negociamos habitualmente, vamos a aprender a cómo hacerlo más efectivamente. Entonces, en la siguiente ficha, nosotros vamos a describir lo que es negociar, o sea, ¿qué es negociar? Entonces, las ideas sobre negociación se desarrollan en función al carácter y a las personas, a sus conocimientos, a sus aspiraciones y por supuesto a sus debilidades y aspiraciones. Debilidad es una palabra muy interesante en este caso. La habilidad de una persona determina la medida en la que se evitan los factores negativos y consigue resultados satisfactorios para sus aspiraciones. Ahora, estas son las definiciones quizás un poco más académicas, quizás un poco más abstractas, pero nos interesan describirlas porque nos dan unas palabras, nos dan unos matices que son importantes tenerlos en consideración. Entonces, pasando a la siguiente ficha, ¿cuál es la nueva manera de negociar? ¿Por qué decimos nueva? Si bien nosotros hemos hablado sobre Sun Tzu, la forma en que nosotros habitualmente comprendemos sobre la negociación es la mentalidad quizás un poco ochentera de las grandes corporaciones, que era ganar mercado. La forma tradicional occidental, que se trataba de lograr la victoria independientemente de las consecuencias. No significaba una construcción de la relación, significaba una perspectiva un poco aguerrida, un poco bélica. La idea era poder subyugar al oponente sin consecuencia de los resultados. La nueva forma de negociar es un poco diferente. Nosotros hablamos de negociar, que es lo que ocurre cuando dos partes tienen intereses en conflicto, pero también tienen una zona de convivencia, de conveniencia mutua, donde la diferencia puede resolverse, Nosotros hablamos de quizás aspiraciones infinitas, hablamos de intereses inmedibles, pero sí hablamos también de recursos muy finitos y muy limitados. Pero también hablamos de un territorio o de un terreno donde las condiciones se dan para que ambas partes, aun siendo los seres humanos intrínsecamente diferentes, donde ambas partes puedan llegar a un punto de convergencia, donde ambas partes puedan llegar a un punto de resolución, puedan llegar a un punto de entendimiento. Y no me refiero al lenguaje, no me refiero al intercambio intelectual, me refiero a un punto de entendimiento que pasa por lo humano, por la compasión. Estos ya son conceptos un poco más etéreos, pero no sin embargo aplicables. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no se logra, cuando este campo no existe? Bueno, si no negociamos tenemos que recurrir a los derechos, al sistema legal.
Hay un macrosistema, se ha hablado de, o sea, el neoliberalismo nos habla del juez, del Estado juez y gendarme, que es el Estado de que vela para que los derechos y los deberes de los ciudadanos no se contrapongan, no se limiten unos a los otros. Cuando nosotros no tenemos como ciudadanos la capacidad de entendernos, no tenemos la capacidad de buscar la forma de conciliar nuestras diferencias por nuestros propios medios o de recurrir a medios quizás informales, tenemos que entonces recurrir a los medios ya formales, a los medios legales, que son aquellos establecidos por el Estado, que verifica y que vigila para que los derechos individuales no sean violados por las aspiraciones de los otros. ¿Qué pasa cuando ni siquiera esto es suficiente? Bueno, cuando esto no funciona, estamos orientados hacia el conflicto. Recurrimos a la fuerza, al poder, en el cual se actúa unilateralmente y podemos terminar en el campo de la violencia o la guerra. Ya esto es la macroescala, ya esto es el recurso de los que no tienen creatividad, digámoslo de esa forma. Cuando se llega al punto donde el desentendimiento se ha transformado, se ha convertido en un proceso bélico, en un proceso de conflicto violento, ya estamos hablando en un punto donde los recursos tradicionales y naturales, en donde los recursos legales lógicos y creados para ese tipo de actividad ya no funcionan. Y entonces, unilateralmente, una de las partes, la parte que está obviamente más capacitada o simplemente más desesperada, toma la acción de atacar, toma una acción bélica y agresiva con fines destructivos o con fines de llamar la atención, y entonces se crea el conflicto violento, se crea la guerra. Y eso es obviamente el punto al cual nunca podemos llegar. Entonces, hablando y siguiendo sobre la nueva forma de negociar, la nueva manera de negociar, nosotros entendemos sobre lo que son las nuevas formas de negociación, las nuevas escuelas de negociación. Nosotros decimos que cada persona tiene su manera peculiar de negociar, resultado de las experiencias y las vivencias que nos han determinado en nuestra vida familiar, nuestras vidas con las relaciones, nuestra religión, nuestros amigos. Y bueno, a lo largo de esa vida hemos desarrollado formas de manejar y de relacionarnos con otros y también de resolver conflictos. Se puede distinguir dos tipos de escuelas de pensamiento cuando se trata de la resolución de conflictos. Uno es la escuela de la tradición, la escuela de los 80 que yo les mencionaba recién, que es la escuela de ganar a toda costa. La perspectiva de tenemos que lograr la victoria para nosotros sin interés y sin prejuicio del resultado o los efectos negativos que puedan haber en la contraparte. Lo que nosotros tenemos que considerar de que a esa escuela se le ha creado, se le ha antepuesto una nueva escuela, una nueva forma de pensamiento, que es la escuela que hoy en día se llama la integrativa. Es un proceso orgánico, posmoderno se llama. Y esto simplemente quiere decir de que no existe una perspectiva absolutista de la realidad. Más allá de la filosofía, de la verborragia, lo que estamos tratando de decir es de que si nosotros pensamos de que no existe una verdad absoluta en el campo de la negociación y de que cada una de las partes está realmente velando por su mejor interés, si nosotros asumimos de que cada una de las partes son entidades de que están procurando protegerse y proteger a los suyos, entonces quizás tenemos que tomar una perspectiva un poco más orgánica, un poco más holística, lo que quiere decir de que tenemos que buscar la forma de entender a la contraparte, entender las razones por las cuales ellos o ellas han decidido resolver, han decidido buscar la resolución de conflicto de forma violenta, han decidido buscar la negociación, y entonces si nosotros entendemos o procuramos entender o hacemos intento de entendernos, ya estamos tomando un paso muy importante hacia la resolución del conflicto. Es una muy buena recomendación que les estoy haciendo ahora. Hay personas malas en este mundo.
Estoy hablando en términos muy abstractos, es verdad. Pero de la misma forma, entiendan ustedes de que si parten de la base que las otras personas, la contraparte, tiene el mismo interés de autopreservación y crecimiento que tienen ustedes, si ustedes logran identificar cuáles son las necesidades de esa otra contraparte, qué necesidades intentan atender a, quizás se van a dar cuenta de que el conflicto tal como lo perciben ustedes no es tan magnificado como ustedes han pensado en el primer lugar. Quizás el problema es la falta de diálogo, quizás el problema es la falta de entendimiento, quizás la raíz del problema es que quieren cosas diferentes y realmente no hay conflicto, pero nunca lo van a saber a menos que dialoguen con la contraparte. Eso es la perspectiva integrativa, la idea de aceptar a su contraparte como un igual, o por lo menos como un semejante. Asumir de que la contraparte tiene la oportunidad y tiene el interés de, bueno, de proveer para los suyos, tiene el interés de ser una mejor persona, de crecer, tiene el interés de ser respetado, y entonces no es tan diferente a usted. Y quizás usted debería tomar esa perspectiva para entonces iniciar una negociación con un espíritu un poco más holístico, un espíritu un poco más sano y constructivo.